Hola, hola, hola. Vamos a desarrollar el temario del silicio, fósforo y azufre para empezar a crear los vídeos de los diferentes puntos. Bueno, este tema nos vamos a dedicar a trabajar primero los diferentes tipos de derivados de azufre, fósforo, silicio y después reacciones de los mismos. El primer tipo de compuesto de azufre de interés son los tioles. Los tioles son moléculas que tienen un grupo carbonado y presentan la función SH. Esa función es la que llamamos tiol. El más pequeño de ellos es el metanotiol, el CH3SH. Vamos a ver en este primer punto pues su nomenclatura, cómo se preparan y bueno, algunas características de los tioles. La acidez, ya que presentan un hidrógeno ácido con una acidez considerable, bastante mayor que la de los alcoholes. Después vamos a pasar a los llamados tioéteres. ¿Qué son los tioéteres? Bueno, son los tioles, se conocen más como tioles. Es un azufre del que parten dos cadenas carbonadas. Por ejemplo, aquí tenemos el dimetil, son los llamados sulfuros, el dimetilsulfuro, tioéteres o sulfuros. Después tenemos los sulfóxidos. ¿Qué es el sulfóxido? Pues es un sulfuro oxidado. Esto es un sulfóxido. Oxida muy bien el azufre con agua oxigenada y a partir de un sulfuro podemos obtener sulfóxido. A su vez el sulfuro se prepara a partir de tiol. Un tiol puede preparar fácilmente un sulfuro mediante una SN2. Desprotonas, atacas a un alcano y el tiol se convierte en sulfuro. Y por último las sulfonas, pues son derivados del azufre, son compuestos de azufre en el que oxidamos una vez más. Cuando oxidamos un sulfóxido obtenemos una sulfona. Y empezamos a ver algunas reacciones de estos compuestos. Por ejemplo, una eliminación sin de sulfóxidos. Se utiliza muchísimo para preparar alfabeto insaturados. Si tenemos un carbonilo, por ejemplo la ciclohexanona, podemos añadir aquí un grupo con azufre formando un sulfuro, que con agua oxigenada podemos oxidar a sulfóxido, óxido de azufre. Bueno, pongo la estructura con separación de cargas, porque ahora al calentar un poco, unos 80 grados, se produce una eliminación llamada eliminación de sulfóxidos, eliminación sin de sulfóxidos. También podemos hacer el mismo tipo de reacción con el selenio, en cuyo caso recibe el nombre de eliminación sin de selenóxidos. La estereoquímica sin es porque el azufre tiene que quedar hacia el mismo lado que el hidrógeno que arranca, si no, no es capaz de ocurrir bien esa reacción de eliminación. Los siluros de azufre. Bueno, un hiluro de azufre es un sulfuro al que hacemos una SN2 aprovechando los pares libres del azufre, su carácter nucleófilo, para añadirle una siguiente cadena y así obtenemos una sal de azufre, una sal de sulfonio. Si ahora ponemos una base fuerte como un órgano metálico, butil-litio, es capaz de desprotonar una de las posiciones vecinas al azufre, es decir, arrancar este hidrógeno, nos permite arrancar ese hidrógeno y esto nos va a dejar una carga negativa en esa posición. Y estas moléculas con un átomo positivo y otro negativo vecinos, que son dipolos, pues se conocen como hiluros. Hiluro en este caso de azufre porque bueno, tiene un azufre como grupo positivo. Después vamos a ver qué son los tioacetales y una reacción famosa, la reducción a alcanos, utilizando el catalizador de níquel-Raney. Los tioacetales se forman a partir de carbonilos, aldehídos o cetonas, cuando utilizamos un ditiol, una molécula con dos grupos SH, puede ser un 1,2-ditiol, un 1,3-ditiol, igual que los tioacetales con oxígeno, igual que los acetales con oxígeno, los tioacetales pues tienen esta forma y es posible reducirlos mediante hidrogenación catalítica, pero precisan de un catalizador con un importante rendimiento, que es el catalizador de níquel-Raney. Precisan a níquel-Raney para poder reducirse. Hidrógeno con níquel-Raney nos reduce la molécula a un alcano, permite convertir el etioacetal en alcano.
Después vamos a ver una famosa síntesis, la llamada síntesis de los 1,3-ditianos, que es la síntesis que consigue reemplazar este hidrógeno, el hidrógeno del carbonilo de un aldehído, lo permite cambiar por una cadena de tipo electrófilo, porque conseguimos poner ahí un carbanión. En esta posición, este hidrógeno se puede arrancar, formando ahí un carbanión, un organolítico en concreto, y esto permite atacar a electrófilos. Es una reacción que transcurre a través de los tioacetales y se conoce como la reacción de los 1,3-ditianos. Y es una reacción un-polum porque cambia la polaridad. Este carbono tiene polaridad positiva, pero mediante la reacción un-polum le cambiamos la polaridad y lo convertimos en un carbanión para que ataque a electrófilos. Después tenemos la olefinación de Julia, que es una reacción que genera alquenos, es una reacción de síntesis de olefinas, de alquenos, y utiliza sulfonas, utiliza una fenilsulfona como reactivo para preparar el alqueno que nos interese. Una fenilsulfona, una molécula así de este tipo, que en esta posición, aquí puede llevar una cadena cualquiera, un grupo R, y aquí en esta posición tiene un hidrógeno que vamos a arrancar con butil-litio, y a continuación pues se añade carbonilo, se ataca un carbonilo, a un aldehido cetona, y después de metilar el oxígeno se elimina, se ponen condiciones adecuadas de eliminación y se produce el alqueno. Es la olefinación de Julia, que bueno, en el punto 7 la vamos a comentar con detalle, con su mecanismo y algún ejemplo. Y aquí empezaríamos a trabajar un poco la parte del fósforo, ¿no? Lo que son las fosfinas, por ejemplo la trifenilfosfina, que se utiliza mucho como reactivo. Se puede obtener a partir del PCl3 con un organometálico, por ejemplo con el bromuro de fenilmagnesio. El organometálico ataca al fósforo, va perdiendo cloros y así se consigue el PPH3, la trifenilfosfina. La trifenilfosfina, pues si atacas con ella un aloalcano, pues formas un primer compuesto de fósforo que se conoce como una fosfina. Atacas aquí, una fosfina no, la fosfina es la trifenilfosfina. El PPH3 es la fosfina. Si ataco, por ejemplo, al yoduro de metilo, al bromuro de metilo, con la fosfina, pues en realidad lo que obtengo es una sal de fosfonio, las sales de fosfonio. Una fosfina también se puede oxidar. Si oxidamos una fosfina con agua oxigenada, le aporta un oxígeno al átomo de fósforo unido por un doble enlace y se llama óxido de fosfina. Aquí tenemos la sal de fosfina que presenta una importante acidez, presenta una cierta acidez en este hidrógeno, y con butil-litio podemos arrancar ese hidrógeno y obtenemos un iluro. Arrancando ahí tendríamos un iluro. Los iluros de fósforo son el reactivo de la reacción de Wittig. Wittig es una reacción de las más importantes, igual que Julia, es una reacción importante de formación de alquenos. La Wittig, normal, la que estudiamos en los primeros cursos de orgánica, tiende a generar alqueno Z mayoritariamente, tiene una estereoselectividad Z, siempre que el iluro no presente grupos que estabilizan la carga negativa, en cuyo caso lo llamamos un iluro estabilizado y tiende a dar mayoritariamente alqueno E. Por otro lado tenemos la reacción de Wadsworth-Emmons, Wadsworth-Emmons-Wittig o Horner-Wadsworth-Emmons, tiene diferentes formas de enunciarse. La única diferencia entre la Wittig normal, que emplea como iluro el que acabo de preparar aquí, emplea un pH3P doble enlace CH2, iluro de la familia de los fosforanos, frente a esta otra que utiliza un iluro de la familia de los fosfonatos. Es un iluro que tiene esta estructura que obtenemos mediante la reacción de Arbuzov. Eso lo vamos a discutir en este punto 10. Y después tenemos la Horner-Wittig, que utiliza otra familia de iluros, que son estos óxidos de fosfina. Tiene este grupo que es un óxido de fosfina y aquí presentaría el carbono en forma de carbanión, que es a través del cual ataca para dar la reacción de Wittig. Después vamos a comentar algo sobre el silicio. Unas 3 aplicaciones de gran interés. Por un lado, los enolatos de silicio, que los obtenemos a partir de un enolato de aldehído cetona o incluso éster.
que proviene de arrancar el hidrógeno alfa, y estos enolatos en presencia de compuestos de silicio como el cloruro de trimetilsililo forman los famosos enolatos de silicio que participan en numerosísimas reacciones como pueden ser aldólicas, Michael y alquilaciones, reacciones de alquilación, porque aunque tienen muy baja reactividad son capaces de atacar, pues por ejemplo, aloalcanos como el bromuro de metilo, eso sí, con un ácido de Lewis, TiCl4, que cataliza la reacción, porque si no, no nos funciona. Y en el caso de la aldólica, tienen una aplicación muy conocida, y es evitar la aldólica, la mezcla que dan las aldólicas cruzadas. Cuando hacemos la aldólica con enolatos de silicio, podemos dirigir la reacción de manera que la condensación ocurra como nos interesa sin que se produzca mezcla cuando los aldehídos son diferentes. Con uno formamos un enolato de silicio y va a atacar al otro sin problema de mezclas. Es una reacción que desarrolló el químico japonés Mukayama en el año 81. Bueno, y después vamos a ver la reacción de Peterson. La reacción de Peterson es también una reacción de compuestos de silicio, lleva un trimetilsililo, y en la posición vecina pues tiene un alcohol, 1H, y un trimetilsililo en un carbono y un OH en el otro, que son fáciles de unir esos grupos mediante este enlace del medio a partir de un carbanión en este carbono, que es estabilizado por el silicio, y un carbonilo, aldehído cetona, se puede formar este compuesto, y en presencia de una base de KH se forma un ciclo de 4 parecido al de Wittig, que al romper nos da un alqueno. Peterson es una reacción de formación de alquenos. También podemos tener una versión, bueno, esta sería la versión sin de Peterson, con el trimetilsililo y el OH hacia el mismo lado, pero también podemos tener la versión anti, que tiene el OH y el trimetilsililo a lados opuestos, y se puede llevar a cabo en vez de con medio básico, con medio ácido, como por ejemplo BF3. Un ácido de Lewis como el BF3 permitiría hacer una Peterson anti. Y vamos a terminar el tema comentando algo sobre los grupos protectores de silicio. El silicio los compuestos de silicio son muy usados para proteger alcoholes. Existen numerosos compuestos de silicio que protegen alcoholes con diferentes tamaños de cadena, diferentes volúmenes y diferentes formas de desproteger. Entonces es muy interesante el trabajar un poco esos tipos de grupos protectores de silicio, cómo protegen y cómo desprotegen. Bien, y aquí vamos a dejar esta pequeña introducción sobre este tema 20 de silicio, fósforo y azufre, que, bueno, sin contar ejercicios que habrá que hacer posteriormente, pues vamos a dedicarle unos 14 puntos de momento. Igual se alarga algo más con algún detalle, pero lo vamos a dejar ahí. Y también voy a empezar un tema 21, que es una segunda parte de estereoquímica, la que llamo estereoquímica 2. Son cuestiones que no se estudian en la estereoquímica básica de un curso de orgánica general. Vamos a repasar un poco la estructura molecular, análisis conformacional, bueno, pero eso lo dejo para el temario de este tema 21, para comentar un poco los puntos a seguir. Ahora vamos a avanzar un poco, antes de ver el temario del 21, vamos a avanzar un poco el 20 con los primeros puntos del mismo.